Antes de comenzar con el tema, me voy a presentar. Mi nombre es Elba Nicolás, soy docente del Instituto de Ciencias de la Salud, Universidad Arturo Jaureche, en la carrera de Medicina, en 2 asignaturas, Articulación Comunitaria 3 y Agresión Infectológica Inmunitaria. Hoy vamos a transitar el tema enfermedades transmitidas por vectores desde la visión de la materia Articulación Comunitaria 3. Vamos a comenzar a hablar de enfermedades transmitidas por vectores, y su definición sería aquellas enfermedades o trastornos que son causados por agentes patógenos que, una vez infectados, transmiten a una persona sana alguna enfermedad, ya sea que hablamos de parásitos, virus, bacterias. Son un porcentaje importante de todas las enfermedades infecciosas, más del 17%, y provocan más de 1 millón de defunciones por año. Las enfermedades transmitidas por vectores es un trastorno importante para lo que es la salud pública y es un gran desafío para todas las políticas de salud de nuestra región. Nosotros vamos a referirnos fundamentalmente en este momento, en este módulo, a las infecciones por virus dengue, zika y chikungunya, pero no debemos perder de vista que hay muchas enfermedades graves que asolan sobre todo zonas tropicales y subtropicales y lugares con problemas de acceso a saneamiento ambiental y al agua potable. No hay que dejar de recordar que si bien nosotros tenemos en este momento una gran preocupación por el virus dengue, por el clima que se avecina, son patologías sobre todo de fin de verano, comienzo del otoño y cada vez se están extendiendo más y adentrando en lo que es el otoño propiamente dicho, finales del otoño. Tenemos otras patologías como la filariasis linfática, la fiebre hemorrágica argentina, la fiebre amarilla, la enfermedad de Chagas, la citacosis, son todas enfermedades transmitidas por vectores. La rabia, hantavirus, leptospirosis, son distintos tipos de vectores, algunos artrópodos, otros como hablando de hantavirus y leptospirosis son roedores, otros como la citacosis son aves, pero en general son patologías predominantes en nuestra región. Ya adentrándonos en el tema de hoy, que es el dengue, tenemos que hay más de 2,5 millones de personas en más de 100 países con riesgo de contraer dengue. Este virus se transmite al ser humano por la picadura de un mosquito hembra infectado, que es la hembra del mosquito Aedes aegypti. Esto, tras un periodo de incubación, el periodo de incubación de este virus dura aproximadamente entre 4 y 10 días, un mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno durante toda su vida. Unas pequeñas definiciones de lo que es área endémica, huésped y vector. ¿A qué llamamos área endémica? El área endémica es el área específica donde podamos encontrar las condiciones socioeconómico, epidemiológicas, ambientales adecuadas para que persista la transmisión de la enfermedad, como también la presencia del vector, la circulación viral y huéspedes susceptibles. Son áreas que se va a ver facilitada la presencia de este vector, o sea, del mosquito en este caso, la circulación viral, o sea, el vector va a favorecer que circule el virus al tener alta incidencia en la región y tiene además que encontrarse huéspedes susceptibles de recibir esa picadura.
Cuando hablamos de huésped, hablamos de la persona o animal vivo que en circunstancias naturales permite el alojamiento, subsistencia y o reproducción de agente infeccioso, cualquiera sea él. En este caso hablamos puntualmente del virus dengue. Y vector es el organismo que transmite un agente infeccioso desde un individuo, ya sea animal o ser humano infectado, a otro ser humano susceptible. Los mosquitos de esta familia que vamos a hablar, los mosquitos Aedes, son vectores para diversos. Cuando hablamos de huésped, hablamos de que es la persona infectada, ya sea sintomática o asintomática. Son portadores y multiplicadores principales de este virus y los mosquitos se van a infectar al picar este huésped. Luego van a aparecer los primeros síntomas y las personas infectadas por este virus pueden transmitir la infección durante 4 o 5 días, como máximo 12 días a los mosquitos a medida que los sigan picando. Las personas que están infectadas van a tener una viremia, o sea, una circulación viral dentro de su organismo, en su sistema circulatorio, desde un día antes y hasta aproximadamente 6 días posteriores a la aparición de la fiebre. Son datos muy puntuales para tener en cuenta porque esta es una enfermedad que requiere una rápida intervención a fin de evitar que siga proliferando la transmisión. Entonces hay que tener en cuenta que desde un día antes que esa persona tiene temperatura hasta 5 o 6 días posteriores a la aparición de la fiebre va a presentar viremia capaz de infectar cualquier mosquito que lo pique. Si durante esta etapa de viremia el mosquito pica a la persona, este mosquito se va a infectar. Los vectores de esta patología en particular son mosquitos. Son los más fácilmente estudiados, los mejor reconocidos, pero no debemos olvidar que, como hablábamos de otras enfermedades transmitidas por vectores, hay otros vectores, aparte de los mosquitos, como son las garrapatas, moscas, flebótomos, las pulgas, hasta algunos caracoles de agua dulce son también posibles vectores para enfermedades. Nosotros nos vamos a centrar puntualmente en los mosquitos y de los mosquitos en la familia Aedes, que son los principales transmisores de dengue, fiebre amarilla, zika y chikungunya. El mosquito anófeles, también circulante en el norte de nuestro país y en zonas como Paraguay, zona sur de Brasil, transmite el paludismo. Y el culex, que transmite la filariasis linfática, también vista en algunos casos aislados esporádicos en nuestro país, lo mismo que la fiebre del Nilo occidental, del cual se han detectado algunos casos en la zona del centro de nuestro país. Con respecto a lo que es el vector específico de esta enfermedad, hablamos del mosquito Aedes aegypti, que vive en hábitats urbanos. Se reproduce principalmente en recipientes artificiales, por eso hay que tener muy en cuenta la limpieza de los patios y jardines y tratar de mantener los recipientes boca abajo a fin de evitar la acumulación de agua limpia, porque es la zona que prefieren este tipo de mosquitos. Recordar que están siempre en el fondo de nuestras casas y no precisa que nos acerquemos al campo para encontrar, o a una zona rural para encontrar esta clase de mosquitos. A diferencia de los mosquitos de hábitos nocturnos, este es un mosquito de hábito diurno que se alimenta principalmente durante el día, sobre todo en la mañana y al atardecer antes que oscurezca. Es cuando prefiere salir a alimentarse. En cada periodo de alimentación, el mosquito hembra puede picar a muchas personas y, por supuesto, contagiarse de esa persona o contagiar a esa persona en caso de que el mosquito ya haya sido infectado
con una persona que estaba con edad. Hablando puntualmente del dengue como enfermedad, decimos que es una enfermedad viral, endemoepidémica, transmitida por, como ya dijimos, mosquitos del género Aedes, principalmente Aedes aegypti, que constituye la arbovirosis más importante a nivel mundial en términos de morbilidad, mortalidad e impacto económico. Porque tiene un alto impacto económico por la gran dificultad laboral que produce esta enfermedad, por el gran impacto a nivel salud que produce, dado que en caso de que haya mucha transmisión viral, vamos a llegar a tener casos graves que requieran internación y la gente queda con unas secuelas de astenia por largo tiempo posterior a la convalescencia. Todo caso de dengue cuyo periodo de viremia transcurra en nuestro país constituye un riesgo para la salud pública y debe desencadenar rápidamente las acciones de control necesarias. Las acciones de control necesarias en forma primaria se refieren a la notificación obligatoria de casos sospechosos de dengue en forma inmediata en lo que es el servicio de epidemiología local, a nivel local, fundamentalmente a nivel municipal, que son los primeros que van a poder tomar intervención y fumigar o aislar y controlar a esa persona que ha tomado contacto con el sistema de salud. Tenemos que el dengue se agrupa en 4 serotipos, del 1 al 4. En nuestro país tenemos circulación viral del DEN 1, 2 y 3. DEN 4 se han visto casos muy esporádicos. Cada serotipo crea inmunidad específica de grupo a largo plazo contra el serotipo homólogo y tiene una inmunidad muy corta, cruzada con los otros 3 serotipos. Puede llegar a durar meses, pero en general, como este virus tiene circulación entre los meses de enero a mayo aproximadamente, la persona durante ese periodo puede tener inmunidad contra los otros serotipos, pero para el año siguiente, cuando vuelva a reaparecer la enfermedad, ya va a haber perdido esa inmunidad cruzada porque dura muy corto, es una inmunidad a corto plazo. Los 4 serotipos pueden producir infección asintomática o pueden producir enfermedad febril o cuadros severos. No hay un serotipo que se identifique con alguno de los estadios en particular de esta enfermedad. Pueden producir desde una infección simple, asintomática o subfebril hasta la muerte por fallo multiorgánico, dada la gran variación genética que existe dentro de cada uno de los 4 serotipos en sí. Cuando hablamos de que una persona es sospechosa de tener la fiebre dengue o enfermedad dengue, hablamos de esta sospecha cuando se nos presenta a la consulta una persona con fiebre elevada de 40 grados, 39, 40 grados, que va acompañado con dolor muy intenso de cabeza, el característico dolor retroocular o dolor en los globos oculares. Uno le toca a la persona los globos oculares y presenta un dolor muy intenso y tiene dolores musculares y articulares, la famosa fiebre denominada quebrantahuesos, porque realmente la persona cuando está en un cuadro agudo de esta enfermedad le cuesta levantarse de la silla, le cuesta movilizarse hasta dentro del consultorio. Puede presentar muchas veces, no tan frecuentemente, los 3 síntomas principales son estos que hablamos recién, pero la persona se puede presentar con náuseas y vómitos o con adenopatías ganglionares, sobre todo en las zonas cervicales, y pueden presentar un sarpullido que pica levemente
que inclusive muchas veces con algún antialérgico sencillo la persona puede en 24 48 horas dejar de tener prurito. Los síntomas de esta enfermedad se presentan al cabo de un periodo de incubación de 4 a 10 días después que ha sido picado el individuo por un mosquito infectado. Y por lo común pueden durar entre 2 y 7 días a lo máximo estos síntomas. Vamos a hablar de la evolución de la enfermedad y antes de adentrarnos en lo que es la evolución clínica propiamente dicha, vamos a hablar un poco de la evolución de esta enfermedad en nuestro país desde el punto de vista epidemiológico. Es una enfermedad que ingresa o se tiene conocimiento, por lo menos en nuestro país, con un gran brote producido en la zona de Entre Ríos en el año 1916, con 15.000 casos denunciados, pero ninguno de ellos fue un dengue hemorrágico. Después de esta primera aparición, ya el dengue existía en distintas zonas de las Américas, era una enfermedad endémica en Paraguay, desde donde se sospecha que ingresó el primer caso por las fronteras, en Brasil, en algunas zonas del sur de Perú, era una enfermedad endémica, en nuestro país todavía no se habían tenido casos notificados. En el año 1916 se notifican los primeros estos casos de la provincia de Entre Ríos y luego el dengue evoluciona con algunos brotes que no llegan a ser epidémicas, y sobre todo se detectan en la zona norte de nuestro país. Los primeros casos después de esta enfermedad aparecen en el año 1980 aproximadamente en la zona de Salta. Luego las otras provincias afectadas, siempre con menos de 1.000 casos en estas etapas, donde evolucionó por brotes, Salta, Chaco, Misiones, Formosa eran las zonas principalmente afectadas. Pero luego hace una eclosión el virus, no sabemos muy bien por qué, en el año 2016, en las primeras 24 semanas epidemiológicas, empezamos a ver algunos casos en diciembre del 2015, pero dentro de las primeras 24 semanas epidemiológicas del año 2016 tuvimos una denuncia de 74.782 casos de dengue denunciados. Y ahí tanto las autoridades sanitarias del país como de la provincia se comenzaron a preocupar porque el dengue ya no era solamente una enfermedad de 600, 700 casos en las provincias del norte de nuestro país. Ya habíamos tenido pacientes graves, habíamos tenido que internar pacientes en habitaciones especiales, con aislamiento, tuvimos que colocar en nuestros hospitales alambres en las ventanas para que no evitar el ingreso de los mosquitos y tuvimos que poner las camas con tul para que los mosquitos no se acercaran a las personas. Hubo que hacer un movimiento importante que fue un gasto importante para la salud pública y fue un daño a nivel nacional. Ese año hubo muchos casos en la provincia de Buenos Aires también, cosa que no era esperable. A partir de ese momento empezamos a tener circulación local del virus dengue que no estaba visto más abajo de lo que eran las provincias del norte. Empezamos a tener casos autóctonos en la provincia de Córdoba, La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Si bien todavía no tenemos casos de dengue autóctono en la Patagonia, es una patología que hay que vigilar muy de cerca porque se ha ido extendiendo con los años y es una enfermedad con gran morbimortalidad en los casos graves. Dicho esto, vamos a decir que es una enfermedad sistémica con una evolución muy dinámica. En pocas horas un paciente puede pasar de un cuadro leve a un cuadro grave, gravísimo, mortal.
Es una enfermedad que debe ser vigilada muy de cerca por el sistema de salud. Hay que hacer la notificación obligatoria ante la primera consulta de un caso de sospecha de dengue y el sistema de salud se encarga del seguimiento cercano de esa persona, controlando los contactos y tratando de fumigar las zonas aledañas a la vivienda de esta persona. La persona se la debe mantener aislada, fuera de contacto con la vía pública, por lo menos durante 7 días, que es el tiempo de incubación de esta patología. El equipo de salud debe realizar un seguimiento estricto de este paciente junto a su grupo familiar y se debe estar muy atento a los signos de alarma. En estos primeros momentos al paciente se lo cita a las 24-48 horas como máximo, hasta al menos 48 horas de finalizada la etapa febril, realizándole análisis en cada consulta que veamos al paciente. El dengue puede transformarse en lo que conocemos como dengue grave, es una complicación potencialmente mortal, ya que cursa con acumulación de líquido en distintos organismos del cuerpo y produce dificultad respiratoria, a veces con hemorragias graves, llegando a lo que es una falla multiorgánica. Los signos que nos van a advertir de esta complicación se presentan entre el día 3 y el 7 después de los primeros síntomas. Se acompañan en general de un descenso de la temperatura corporal, o sea, el momento más peligroso de estos pacientes es cuando la fiebre comienza a descender y los cuadros que nos van a marcar signos de alarma son el intenso dolor abdominal, los vómitos persistentes, una respiración acelerada. Si el paciente debemos siempre revisarle la boca para ver si comenzó a tener sangrado de las encías o preguntarle si con el cepillado de los dientes notó sangre en el cepillo de dientes o al eliminar el agua de enjuague de la boca. El paciente se presenta con fatiga, inquieto y muchas veces tiene vómitos sanguíneos. Este tipo de pacientes, si nosotros sospechamos que tiene una hemorragia producida por el virus dengue, se debe internar y mantenerlo vigilado durante las 48 horas siguientes, ya que, como dijimos, tiene una evolución muy dinámica y el paciente puede agravarse rápidamente y no nos da tiempo a realizar un tratamiento que siempre va a ser sintomático, ya que estas patologías no tienen un tratamiento específico hoy en día. Estas son algunas de las etapas donde vamos a ver, es una enfermedad rápida, de evolución rápidamente, donde el paciente se puede deshidratar dentro del día 4, 6 o 7 aproximadamente, puede producir un shock con sangrado y esto llevará a un daño multiorgánico. La viremia primero aumenta cuando se contagia, luego va a descender durante el día 3, 4 y 5 de la enfermedad para luego volver a aumentar y mantenerse alta durante aproximadamente 10 días. Vamos a tener los cambios de laboratorio en el hematocrito y en las plaquetas. Cuando nosotros citamos a estos pacientes para control, siempre debemos pedir como mínimo un hemograma o un hematocrito básico, y si no nos pueden hacer un recuento de plaquetas, porque no siempre se pueden hacer en todos los laboratorios, por lo menos verificar cómo está el tiempo de protrombina de ese paciente. Y los eventos potenciales de estos pacientes, que no siempre los vamos a ver, es la deshidratación y puede producirse en los días en que puede producirse la afección más grave, es del día 3 al 7, donde podemos tener un shock con sangrado, y después los días peligrosos también son del día 7 en adelante, porque se empieza a reabsorber esa sobrecarga que se produjo, produciendo un daño orgánico, si es posible. Esto tenemos las 3 fases, que ahora las vamos a ver. Serían la fase febril, donde es el inicio de la enfermedad,
del día 1 al 3-4 aproximadamente. Vamos a tener una fase crítica, que son los días intermedios, y después del día 7 la fase de recuperación. Entonces, como decíamos, tenemos la etapa febril, que tiene una duración variable, generalmente entre 3 y 4 días aproximadamente en niños, y en los adultos puede durar un poquito más de 4 a 7 días. Esta fase generalmente va asociada a viremia, durante la cual existe alta posibilidad de transmitir la enfermedad si esta persona es picada por un mosquito vector. Y en esta etapa el paciente puede tener, además de la fiebre, aquí es donde va a presentar el dolor muscular, articular, la cefalea, va a tener un agotamiento extremo la persona con incapacidad hasta levantarse de la silla, puede presentar un exantema con prurito y a veces se presentan síntomas como dolor abdominal y diarrea. Si el paciente tiene diarrea, debemos ocuparnos muy bien de que el paciente ingiera líquido, probablemente por la misma astenia y decaimiento la persona no tenga ganas de comer, no tenga apetito, pero es indispensable la sustitución y reposición líquida porque se deshidratan con fallo multiorgánico rápidamente. Como todas o la mayoría de las virosis, vamos a tener en el laboratorio una leucopenia marcada con desviación de la fórmula, con una linfocitosis relativa, vamos a tener una baja de las plaquetas y un incremento de las transaminasas hepáticas porque son virus que producen afección hepática. A esto le va a seguir la etapa crítica, que es del día 5 a 7 de la enfermedad. La temperatura desciende a 37,5, 38 y se va a mantener siempre por debajo de este rango. Ya el paciente no va a volver a tener 39, 40 grados de fiebre. Pero en esta etapa puede aumentar la permeabilidad capilar y, como dijimos, esta es la etapa cuando baja la fiebre, es cuando se puede producir el daño real a nivel sistémico. Esta es la fase donde debemos remarcar los signos de alarma. Los pacientes pueden presentar hemorragias leves en un principio, a las cuales prácticamente no le dan importancia, y esto en el transcurso de 24 horas, 48 horas, transformarse en un fallo multiorgánico y shock por extravasación. Finalmente vamos a tener la etapa o fase de recuperación, que es una vez pasada esta fase crítica, luego de 48 a 72 horas vamos a tener mejoría del estado general, del estado hemodinámico con recuperación del apetito y ahí ya van a comenzar a mejorar los síntomas gastrointestinales. Recién en este momento la persona va a ir recuperando lentamente sus ganas de comer. Lo más importante es mantenerla hidratada durante todo este tiempo y van a ir desapareciendo lentamente los síntomas gastrointestinales. Probablemente la diarrea se mantenga hasta el día 10, ya no tan profusa como los primeros días, pero el paciente puede continuar con diarrea. Vamos a hablar de la clasificación del dengue, que como hemos visto, todos los programas desde la OMS y la OPS han debido ser reactualizados y reorientadas estratégicas, normativas y distintas técnicas de actualización y revisión de los distintos países debido al aumento de casos y a la epidemia de dengue en nuestra región. De acuerdo a la clasificación, la última revisada, podemos hablar de dengue según signos de alarma y el dengue grave. Según el signo de alarma podemos tener dos categorías, que son el dengue sin signos de alarma o con signos de alarma. Cuando hablamos de dengue sin signos de alarma, hablamos de dengue probable, de una persona que haya viajado al lugar endémico de dengue, que tenga fiebre y que presente alguno de estos siguientes criterios, como serían los vómitos, el dolor abdominal, el rash, la leucopenia y cualquier otro signo de alarma y que sea confirmado por laboratorio.
Cuando el paciente presenta, hablamos de dengue con signos de alarma, nos estamos refiriendo a que tenga alguno de estos criterios, como son el dolor espontáneo abdominal o provocado con el simple intento de revisión del abdomen. El paciente presenta vómitos persistentes, acumulación clínica de fluidos, es evidente al examen físico, debemos realizar control de edemas y de acumulación de líquido a nivel del tejido celular. Tenemos sangrado, debemos interrogar al paciente si le sangran las mucosas, porque a veces no es evidente el sangrado, y en estos casos donde vamos sumando signos de alarma, es muy importante cualquier sangrado mínimo que presente o refiera al paciente. Debemos interrogar si le sangran las encías al cepillado simple de la dentadura o si tiene un sangrado más importante. El paciente se presenta irritable. Muchas veces lo intentamos tocar y el paciente responde con un reflejo excesivo, pero mientras no le hablamos, el paciente tiene un aspecto letárgico, como adormecido. Podemos al examen físico observar una hepatomegalia con aumento del borde del hígado por debajo del reborde costal, y vamos a tener aumento del hematocrito con una rápida caída de la cantidad de plaquetas. Este paciente, si nosotros no lo podemos controlar dentro de las 24 horas siguientes, o el paciente no se puede acercar o por algún motivo no lo podemos recitar, debe ser internado porque requiere una observación estricta. Y cuando hablamos de dengue grave cuando tenemos ya un escape excesivo de fluidos a nivel corporal, tenemos un paciente chocado con acumulación de fluidos a nivel pulmonar, con lo que nos va a producir un distrés respiratorio. Podemos tener sangrado grave y sí, podemos tener daño multiorgánico, sobre todo a nivel del hígado, sistema nervioso central o a nivel cardiológico. Este paciente obviamente requiere internación urgente y observación estricta, dado que no tenemos un tratamiento efectivo todavía para esta enfermedad. Entonces, para repasar los signos de alarma de esta enfermedad: un dolor abdominal intenso y sostenido, el paciente rechaza que nosotros le revisemos el abdomen, tiene un dolor muy intenso a nivel abdominal, el simple tacto de la pared abdominal le produce dolor. Se presenta con vómitos persistentes, el paciente no puede evitar, por ingesta líquida, no puede evitar el vómito, y el vómito es persistente, hay que hidratar a ese paciente probablemente por vía parenteral. Si tenemos un derrame seroso, nos vamos a dar cuenta en el peritoneo, pleura o pericardio, detectado clínicamente por distintas maniobras clínicas, por laboratorio o por imágenes teniendo una ecografía de abdomen o tórax con acumulación de líquido en las bases pulmonares, sobre todo, lo cual le va a producir un distrés respiratorio. Hay que evaluar si el paciente tiene sangrado de las mucosas, si el sangrado es espontáneo, si sangra espontáneamente o si es provocado, por ejemplo, por la limpieza de los dientes, y el cambio del estado mental del paciente, si el paciente se presenta con somnolencia o irritabilidad. Si el paciente tiene hepatomegalia, sobre todo en niños se observa un aumento rápido del tamaño hepático, y si tiene un descenso importante de plaquetas o un incremento brusco. Las complicaciones de esta enfermedad siempre están relacionadas con lo que sería el dengue grave. Pueden presentarse en cualquier momento de la enfermedad. Dijimos que era una enfermedad que evolucionaba muy dinámicamente y rápidamente, y dependiendo del órgano particular o sistema particular afectado, vamos a tener que puede producir una encefalitis, miocarditis o hepatitis por dengue, así como una insuficiencia renal por dengue. El
hematocrito y el recuento de plaquetas son los exámenes de laboratorio clínico indispensables en estas 2 o 3 primeras consultas que vamos a tener con el paciente con dengue posterior al diagnóstico de sospecha de dengue o de enfermedad confirmada por dengue. Estos son los criterios de manejo hasta el año hasta el inicio de este año, que fueron cuando tuvimos los últimos casos. Según la clasificación de la OMS, vamos a tener sin signos de alarma ni comorbilidades. El paciente puede manejarse en forma ambulatoria con controles estrictos a las 24-48 horas. Si el paciente presenta comorbilidades, se requiere hacer un seguimiento ambulatorio estricto o internarlo en sala general, y con signos de alarma hay que internarlo en sala general. El dengue grave, bueno, ya sabemos que va a requerir internación en la sala de cuidados intensivos, sobre todo, o pudiendo ingresarse primero en una sala intermedia. Con respecto al diagnóstico de dengue, podemos decir que el dengue es un flavivirus. Su característica más importante son las mialgias intensas y las complicaciones por el dengue hemorrágico. El diagnóstico sugerido por la OMS es la muestra de suero de 1 a 5 días después de la aparición de los síntomas, tomando el antígeno S1, NS1 o una PCR en tiempo real. Se puede hacer el diagnóstico por ELISA, IgG o IgM, y el aislamiento viral. La prueba rápida del antígeno NS1 es altamente específico, pero con muy baja sensibilidad, alrededor de un 50-70%. Esto significa que un antígeno NS1 negativo no nos va a dar la certeza de que ese paciente no tenga la enfermedad producida por el virus. Pasamos a la enfermedad por virus Zika. El virus Zika es un flavivirus transmitido también por los mosquitos Aedes aegypti, como recién dijimos, que son también los vectores que transmiten el virus dengue, el chikungunya, y se encuentran distribuidos en gran parte de las Américas. Los síntomas principales de esta patología son fiebre no tan elevada como en el caso de dengue. Muchas veces se entrecruzan estas patologías y son muy difíciles de llegar al diagnóstico. Presenta un exantema. Lo más importante que nos va a dar indicación de esta enfermedad es la circulación del virus en la zona, el exantema, que es más importante que en el dengue, y una conjuntivitis. Probablemente el paciente no va a presentar dolor retroocular en esta enfermedad, pero lo más importante es la conjuntivitis que va a tener, y puede presentar malestar o cefaleas. Rara vez se va a transformar en una enfermedad grave y suele durar entre 2 y 7 días de edad. Las complicaciones que puede tener el virus Zika, se han hecho muchos estudios. No es una enfermedad de muy vieja data en nuestro territorio, es una enfermedad que se empezó a conocer hace poco tiempo en nuestra región, así que se han hecho muchos consensos científicos acerca de las diversas patologías asociadas al virus Zika. La microcefalia y el virus y el síndrome de Guillain-Barré son algunas de las patologías más graves asociadas a esta enfermedad. Si bien con la microcefalia hubo hallazgos que han determinado que se produciría por la transmisión vertical del virus Zika, tanto es así que se lo ha considerado en los últimos años como un virus de transmisión sexual, con trastornos en el producto, o sea, en el embarazo. Si bien no se ha detectado en todos los niños microcefalia, se estudiaron un grupo importante en la zona de Pernambuco, sobre todo en Brasil, y se han encontrado casos positivos de microcefalia asociado a
enfermedad Zika en la mujer embarazada. Se siguen estudiando, se siguen haciendo esfuerzos intensos para investigar rigurosamente la transmisión de el virus Zika en el embarazo. El síndrome de Guillain-Barré, si bien es una afección rara en la que el sistema inmunitario del paciente ataca los propios nervios del paciente, los nervios periféricos, pueden verse afectadas todas las personas de distintas edades, pero tampoco se sabe muy bien por qué es visto más frecuentemente en hombres. La mayoría de los casos, inclusive los más graves, se recuperan totalmente y a veces pueden verse afectados los músculos torácicos, lo cual dificulta la respiración y a veces en los casos muy graves requieren tratamiento mucho más agresivo, ya que pueden producir una parálisis total. Con base al número creciente de investigaciones, hay un consenso científico que el virus Zika es una causa de microcefalia y síndrome de Guillain-Barré. El virus Zika se transmite a las personas principalmente a través de la picadura del mosquito, igual que el dengue, infectados del género Aedes, sobre todo el Aedes aegypti en las regiones tropicales. Los mosquitos Aedes suelen picar durante el día, sobre todo al amanecer y al anochecer, como ya hablamos, y que son los que transmiten el Zika, chikungunya y el dengue. Hablábamos recién en cuanto a la transmisión en el embarazo, se la empezó a considerar desde que se reconoció la enfermedad como una probable vía de transmisión la sexual. El virus Zika puede transmitirse en el curso de una relación sexual, lo cual resulta muy preocupante por lo que hablábamos recién de la presencia de resultados gravísimos durante el embarazo, viéndose perjudicado el recién nacido, dado que aún hasta hoy se sigue adjudicando la microcefalia de estos bebés, hijos de madres que han padecido enfermedad por virus Zika, asociado a la transmisión materno-fetal. El virus Zika se ha detectado en sangre entera, también en suero y plasma, en orina, líquido cefalorraquídeo y líquido amniótico. Se lo encuentra también en el semen y la saliva. Cada vez hay más pruebas de que este virus esté presente en la orina y el semen durante más tiempo que en la sangre entera o en la saliva. El virus Zika también es un flavivirus, como ya vimos con respecto al virus dengue. Tiene un dolor articular menos intenso. Lo más destacable de esta enfermedad es la transmisión por vía sexual y la transmisión materno-fetal con agravamiento con cuadros graves en el producto, o sea, en el feto. Muy poco frecuentemente va a producir diarrea y shock. Las pruebas serológicas son de muy difícil acceso, ya que tienen una reacción cruzada con cualquier otro de los flavivirus. Es un virus inestable, muy fácilmente produce reacciones cruzadas. La mejor forma de testearlo es por PCR o realizando una ELISA antivirus Zika. La fiebre chikungunya es una fiebre también transmitida por los mismos mosquitos que venimos hablando. Es una enfermedad viral que se presenta con fiebre, dolores musculares, fuertes dolores articulares, muy difícil de distinguir del dengue, dolores de cabeza, náuseas y a veces se presenta también con erupciones cutáneas. En esta clase de fiebre probablemente no veamos la conjuntivitis, que es más frecuente de ver en el caso del virus Zika. Es una enfermedad viral, febril, que tiene una evolución mucho más benigna que tanto el dengue como el Zika.
La mayoría de los pacientes se van a recuperar completamente y en algunos casos aislados la persistencia más importante o más compleja es la de los dolores articulares, que a veces pueden durar hasta meses o años. Y muy ocasionalmente las complicaciones oculares, neurológicas y cardíacas que a veces acompañan a este síndrome febril viral y las molestias. El diagnóstico de la fiebre chikungunya no es muy sencillo de hacer, ya que tiene una serología positiva con los niveles más altos dentro de la tercera a quinta semana posteriores a la infección. El diagnóstico de certeza nos lo va a dar la PCR en tiempo real, y recordar como diagnóstico clínico diferencial que si bien tiene dolores articulares muy intensos y debilitantes, al igual que el dengue, tiene menor sintomatología intestinal y que los síntomas de la enfermedad por fiebre chikungunya puede durar hasta más de 3 meses, pero con muy pocas complicaciones. Tenemos aquí un cuadro diferencial de lo que sería la enfermedad por virus chikungunya, dengue y zika para lograr evaluar si es posible, aunque estos cuadros muchas veces se entremezclan y no es tan fácil la distinción, salvo por los estudios de laboratorio. El virus chikungunya, los síntomas aparecen de 3 a 7 días después y fíjense cómo se entrecruzan los días de aparición de síntomas en las 3 patologías. Lo más importante quizás que nos puede dar alguna diferencia es la intensidad del dolor de cabeza en el dengue, que es menos intensa en los casos de Zika y chikungunya. Pero las 3 patologías tienen dolores articulares y dolores musculares. La conjuntivitis en el caso del virus Zika, las 3 patologías, no ambas, las 3 patologías presentan trastornos gastrointestinales y producen disminución del apetito. En general, las 3 pueden producir trastornos gastrointestinales con diarrea, pero la diarrea la vamos a ver más en los casos de dengue y zika. El dolor abdominal y los síntomas en general duran aproximadamente 7 días para las 3 patologías. Una vez más, vamos a prevenir estas enfermedades trabajando en conjunto. La prevención la podemos hacer entre todos. Empecemos casa por casa, es la única forma de prevención de estas enfermedades. Hay que eliminar los criaderos de los mosquitos, tratar de sacar los cacharros del fondo de la casa que puedan acumular líquidos, agua de lluvia o demás, y la mejor prevención es la limpieza, la descacharrización y el evitar tener lugares con agua de lluvia, porque son los sitios preferidos de estos mosquitos, que son los que nos van a transmitir este tipo de virus.